Bendiciones, soy el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio. Este es el curso de Doctrinas Básicas de la Iglesia. Esta es la lección número 9. Estamos estudiando la estructura organizativa de la Iglesia, específicamente hablando de los ancianos. Veamos en esta lección el trabajo del ancianato y sus cualidades. Es muy importante esto. ¿Cuál es la función de los ancianos? Específicamente voy a puntualizar 6 funciones de los ancianos. Número 1, ser un atalaya, vigilante, alguien que está a la expectativa del enemigo. Es aquella persona que vigila constantemente para que el pueblo esté protegido, seguro. Segundo lugar, segunda función, madurar a la iglesia. La iglesia debe de ir desarrollándose, creciendo en madurez. Por lo tanto, el pastor, el anciano, es el responsable de llevar a un nivel de madurez a la iglesia. ¿Cuál es otra función? Número 3, disciplinar a la congregación. Como toda familia, necesita disciplina, necesita corrección. El pastor o los pastores dentro de la congregación son los encargados de disciplinar, corregir, advertir la, la enseñanza exhortativa, dar enseñanzas exhortativas para la iglesia. Recuerde que en una familia siempre hay necesidad de que el padre o la madre sean los que corrigen, disciplinen, para que el hijo pueda caminar por el camino del bien. En la iglesia es lo mismo. Los pastores tienen esa función. Disciplinan a la iglesia, por supuesto que con amor, con mansedumbre, considerándose a sí mismo. ¿Qué otra función tienen los ancianos? Dirigir el rebaño de Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno, es el que guía, es el que lleva a buenos pastos, es el que conduce, de acuerdo a la palabra de Dios, a la iglesia, a un lugar fresco, seguro, agradable. Dirige el rebaño. Es el que, de acuerdo y siguiendo los lineamientos de Dios en su palabra, guía al pueblo como Dios lo ha establecido. Otra función de los ancianos, número 5, es orar por los enfermos. El anciano o los pastores son aquellos que se compadecen del sufrimiento de la membresía y oran por la salud, el bienestar, la fortaleza espiritual de la iglesia. Claro, todos tenemos la responsabilidad, pero estamos hablando de las funciones de los ancianos, el trabajo específico de los ancianos, orar por los enfermos. Son ellos los que deben de estar llevando esas palabras de aliento, palabras de consuelo a quienes lo necesitan. Y la sexta función es observar las restricciones mientras se hace el trabajo. ¿Qué consiste esto? Consiste en que cuando se da un ministerio, son los ancianos, los pastores, que están supervisando, velando para que todo funcione correctamente. No dejar un ministerio a la deriva o en manos de otros sin ellos estar también pendiente. Debe de estar pendiente, debe de estar preguntando si le confía a alguien más un ministerio, no es que se olvidó de ese ministerio, el ancianato. El ancianato está velando por todas las funciones, por todos los ministerios que tienen otros hermanos a cargo, pero él está también dando sus aportes, aconsejando, ayudando, participando activamente en esos ministerios. Muy bien, esas son las funciones. Ahora quiero hablar de las cualidades de los ancianos. Bueno, hay cualidades, hablando en términos negativos,
y cualidades en términos positivos. Lo estaremos considerando en cuanto a esta área. Veamos en este caso las cualidades y es las cualidades en el área desde el punto de vista negativo, lo que no debe de hacer, lo que no debe de hacer. Irreprochable, irreprochable. Esto significa no debe dar cabida a la censura. Eso quiere decir la palabra irreprochable. No debe dar cabida a la censura, a la crítica. Los ancianos, los pastores, no deben dar pie para la crítica. Siempre cuidan su conducta. La otra cualidad es no pendenciero. Esto es no pleitista. A eso se refiere. Pendenciero, de pelea. No, no es un líder que busca pleito, sino pone la paz, pone la armonía y busca la armonía entre los hermanos. No dado al vino, no debe ser una persona que está eh, enfocado en lo que es los placeres de este mundo, las bebidas, de otras áreas. No dado al vino, borracho, no abusivo, áspero, ¿no? Debe de cuidar su conducta. No debe de ser violento. Es decir, eh, tiene que tener un carácter pasivo. No debe de ser contencioso. Tampoco debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. No debe de ser avaro. No debe de ser deshonesto. No un neófito. Es decir, un neófito significa no un recién convertido. No se debe dejar enojar a la ligera, es decir, que revienta rápido. No, tiene control sobre su temperamento. No es una persona propenso al enojo o iracundo, sino que actúa tranquilamente. No es una persona obstinada. ¿Qué es una persona obstinada? Alguien que desea obtener lo que quiere sin importarle las opiniones de los demás, los sentimientos de los demás, ¿verdad? Eso es un obstinado que hasta que logra lo que quiere, está conforme. No debe de ser obstinado, debe de escuchar las, los consejos, las opiniones de la iglesia para tomar la mejor decisión en algún proyecto. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que sí debe de tener? Debe de ser esposo de una sola mujer, no un hombre soltero. Un soltero no puede ni debe estar funcionando como ancianos o pastores o como también se le llama obispos en la congregación. Un soltero no. No permita ninguna racionalización para aminorar este requisito. Todos los ancianos deben de ser casados. Cada uno debe de ser el esposo de una sola mujer. Cada uno debe tener una familia. De otra manera, él no tiene la experiencia ni llena las cualidades para ser un anciano. Otra cualidad positiva es que debe de ser sobrio, moderado, pasivo, que mantiene cordura. También debe de ser de mente firme, alguien que lo que dice lo sostiene, lo mantiene, pero no de manera caprichosa, sino racional. Se mantiene en lo que ha dicho. Debe de ser ordenado, bien arreglado, modesto. Se refiere a un hombre que vive con decoro en su apariencia física, pero también internamente, que es la más importante. Tiene ordenada su vida, ordenada su familia. Debe de
ser un hombre hospitalario. ¿Qué significa hospitalario? Una persona que da acogida, aloja en su hogar a huéspedes cristianos, ¿verdad? Una persona que dispone su casa para recibir a hermanos en su hogar. Debe de ser apto para enseñar, capaz de discernir la palabra, hábil para explicarla a los demás. También debe de ser un cristiano gentil, es decir, amable, justo, equitativo, decente. También debe de ser una persona que dirige bien a su propia familia, un buen esposo, un buen padre en su hogar. También debe de ser de buen testimonio de los de afuera. Tiene buena reputación de su vecindad, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, dan buenas referencias de él. También debe de tener autodominio de sí mismo. Puede controlarse, no se exaspera. Debe de ser santo. Esto significa que debe de ser una persona apartada del pecado y servir a Dios. Debe de ser amador de lo bueno, amador de hombres que glorifiquen a Dios. Siempre busca hacer lo bueno, lo agradable, lo correcto. Debe de ser justo. Implica cuando dicta un juicio o un racionamiento, siempre lo hace de manera justa, correcta, no a favor de una familia o en contra de otra familia, porque esta familia no es afín a mí. Entonces, no, debe de ser justo. También debe de tener hijos creyentes, sus hijos, su familia, debe de ser una familia que también busca las cosas del Señor, ¿verdad? Muy importante esto en la vida de las cualidades de los ancianos. ¿Cuál es la relación de la iglesia local con los ancianos? ¿Cómo debe relacionarse? La iglesia no es una democracia, es una monarquía absoluta con Cristo en el trono. O sea, Cristo es el rey. Aunque los ancianos no son reyes, sin embargo, han sido habilitados, facilitados para el trabajo de la iglesia como manda Cristo. Los ancianos hacen decisiones para las acciones de la iglesia, ya que los ancianos, con toda prudencia, deben dirigir en vez de manejar, manipular, no, deben de dirigir, no golpear, no manipular, no controlar a la iglesia, dirigir, guiar de manera voluntaria, amable a la congregación. Un líder o un anciano, un pastor, pastores que lidera de manera áspera, grosera, imponiendo, no debe de ocupar esa posición de liderazgo. Ahora, ¿cuál es la actitud de la iglesia hacia los ancianos? ¿Cómo deben de verlos? La Biblia dice que la iglesia debe de tenerlos con estima a los ancianos, a los pastores. Y esto es importante porque muchas congregaciones menosprecian el trabajo de los pastores y no los respetan como debían de ser, mucho menos los valoran como personas, como ministros, como ancianos de la iglesia. Entonces, hay una responsabilidad de los ancianos hacia la iglesia, pero también de la iglesia hacia los ancianos. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia hacia los ancianos? Estimarlos, valorarlos. También debe de someterse a los ancianos. De acuerdo a Hebreos 13, verso 17. La iglesia debe de someterse a los ancianos porque son dignos de respeto y de sumisión. La iglesia no debe permitir ninguna acusación contra los ancianos sin testigos. Tienen que haber testigos, dos o tres testigos para admitir alguna acusación y de esta forma, pues, exhortar a un anciano. Además, la iglesia también tiene el deber de darles un sostenimiento económico a aquellos que les sirven, a aquellos que le enseñan, a aquellos que disponen su tiempo para servir en la obra del Señor.
Así que, hermanos y hermanas, el trabajo de los ancianos es, en muchas ocasiones, demasiado exigente. ¿Quiere usted ser un anciano de la iglesia? ¿Un pastor de la iglesia? Recuerde que, bíblicamente hablando, es un honor y un privilegio tener una función tal en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Le animo para que usted desde ya busque y camine hacia ese propósito, usted, su esposa y sus hijos, para que la iglesia cuente con una organización bíblica, con ancianos, diáconos, etcétera. Pero además, hablamos de la pluralidad de ancianos, no uno en cada congregación, sino de dos, tres, debe de ser en adelante, debe de ser la cantidad de ancianos o pastores en la congregación para que el trabajo se haga equitativo. Las preguntas son para esta lección: ¿cuáles son las funciones de los ancianos? Dígame cuáles son las funciones y apóyelo con una cita bíblica. Cada función que usted va a mencionar, apóyelo con una cita bíblica. Eh, Esa sería entonces su tarea, ¿verdad? Que usted pueda, yo ya di en la clase, en esta clase, cuáles son las funciones. Ahora usted va a buscar las citas bíblicas que apoyen esas funciones. Esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos es, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia hacia los ancianos? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el deber? Busque citas bíblicas donde diga cuál es la responsabilidad de la iglesia hacia los ancianos. Esas son las dos preguntas. Que Dios me los bendiga y espero sus comentarios y su trabajo en mi número de WhatsApp. Bendiciones.